Bueno, buen día. ¿Comenzamos? Dale, dale. Bueno, arrancamos entonces la segunda jornada de estas 12ª jornadas de poéticas teatrales. Hoy, como ya saben, estuvimos charlando con ella, varios la conocen y la conocen bastante. Con Ana Alvarado, que nos acompaña hoy aquí, vamos a estar conversando acerca de lo que hemos propuesto para este año, y Ana es una de las personas que tiene mucho para opinar en torno a este tema macro que hemos seleccionado, que es pensar la problemática visual dentro de la propia problemática teatral. Ana la conoce, directora de teatro, formó parte de ese grupo que, para todos los que tienen más o menos mi edad, supimos ver la revolución que se planteó en el teatro argentino, ese antes y después, que está cumpliendo o acaba de cumplir, no sé bien en qué mes fue, 20 años de aquel hito. 20 años, uno ya se siente soberanamente viejo cuando eso fue una revolución, que fue el estreno de Máquina Hamlet por parte del Periférico de Objetos. Ana fue una de las 3 directoras y fundadoras de esa compañía mítica para muchos, que se la añora y se la extraña en algún punto, y en otro sentido cada uno de sus directores y fundadores continuó con su trabajo individual, continuó desarrollando su estética. Además es directora de la carrera de dirección de la UNA, la que antes era el IUNA, el Instituto Universitario Nacional de las Artes, que ahora es la Universidad Nacional de las Artes. Y el punto de partida con el que me gustaría, que dado que es una mujer que produce, que ve mucho teatro y que tiene pensamiento teórico sobre el tema, al margen de lo que tiene que ver con su propio oficio y disciplina, es comenzar sobre esto que nosotros desde las jornadas planteamos como problema. ¿Sí? Es decir, hay un problema en el teatro argentino, que desde mi punto de vista yo lo pienso el teatro porteño, y ustedes lo podrán pensar en relación con el teatro rosarino, y después hacer un balance más extensivo hacia el resto del país, en términos de pensar la obra teatral como una obra que también incluya lo visual, o si, como decíamos en la primera jornada con Gonzalo Córdoba, el teatro fue dominado absolutamente por el logos y todo quedó centrado alrededor de la palabra, y junto con la palabra la dimensión sonora por el actor que dice un texto, pero no el trabajo puntual sobre la política espacial, sobre la política escenográfica, sobre la política visual en términos de luces, lo que trabajábamos con Gonzalo la vez pasada. Pues el punto de partida, y después ella va a ir sobre sus propios senderos, tiene que ver con cuál es el diagnóstico en este sentido. Si sentís, Ana, que el teatro porteño o el argentino, o el teatro en general, ha ido abandonando esa factura visual, que en los 80 lo tuvimos incluso como adjetivo. Teníamos eso que se denominaba teatro de imagen, como si hubiese un teatro que no fuese imagen. ¿Sí? Pero el solo hecho de que en los 80 existiese como subgénero estaba indicando un problema. Desde ese problema es que partimos nosotros. Y le invitamos a Ana a discutir sobre esto. Bueno, una de las ventajas de la edad es que uno ha visto todo eso. La dramaturgia de la imagen, la que no. Bueno. Porque lo que había estudiado era eso. Y fui entrando al teatro, que finalmente me captura y me quedo en el teatro. Pero el recorrido lo hice desde las artes visuales al teatro de títeres y objetos, y del teatro de títeres y objetos me quedé ahí, pero incluí la dirección teatral sin objetos o con menos objetos. Entonces el plano de lo visual para mí es parte de mi modo de ver todo lo que hago. O sea, no existe una dicotomía, no existe diferencia. Yo cuando pienso lo que voy a hacer en escena, aparece todo junto, digamos, el casting, el espacio escénico, lo que me parece que sería en el plano visual lo que quiero hacer, qué relación tiene eso con el cuerpo del actor. No hay esta dinámica de empiezo a improvisar o a hacer una lectura, trabajo el texto y después va llegando el vestuario, o va llegando el espacio definitivo, o va llegando la utilería. Término que tampoco se usa ya, ¿no? Digamos, los objetos que se usan en la escena. Entonces, esto ya me da este carácter. Todo lo que yo les voy a mostrar ahora, ustedes van a ver que es así. Está totalmente imbricado la dramaturgia textual con la dramaturgia de imagen.
no puede predominar una sobre la otra a lo mejor en un momento, pero no se va a poder dividir. Eso en este grupo que citaron, que es el periférico de objetos, era igual, digamos. Había un gran mundo visual y objetual, y el texto entraba o dialogaba desde lugares todos diversos. Podía estar en off y no por eso dejaba de ser fundamental. En el caso de Máquina Hamlet, de Heiner Müller, que fue el espectáculo que él cita, que cumple 20 años del estreno, el texto de Heiner Müller, que es un texto tremendamente potente de un autor extraordinario, estaba en off. Sin embargo, por más que estuviera en off, no quedaba en segundo plano en absoluto. Y lo que nosotros hacíamos era generar imágenes propias que dialogaban con el texto, pero que no tenían nada en principio que fuera literal de lo que se decía. Prácticamente nada. Y bueno, esa dramaturgia compleja, podríamos llamar, ¿no? Que pues, se usa bastante la palabra complejo, contaminado, ¿no? Son palabras expandido, son palabras que ahora nosotros usamos mucho para esto de relacionar varias artes juntas dentro de un fenómeno. Esto está pasando en todas las artes, ¿no es cierto?, desde hace muchos años, esto de que se van complejizando, hibridando, atravesando. El teatro también lo tiene. Lo que tiene, bueno, a veces es regresos a lo que considera su pertinencia total, se encierra un poco, reflexiona sobre sí mismo y vuelve a abrir. Y yo creo que ahora nosotros estamos en ese momento. O sea, ha habido un fenómeno que todos ustedes conocen, que es, se vuelve como más fundamental o se establece como canon algo. Por ejemplo, el texto dramático. De repente hubo un gran debate sobre el texto dramático y muy bienvenido, una movilización respecto a qué significaba escribir teatro en los 90, qué significaba, qué se quería decir, de qué se quería hablar. Todo un fenómeno que en la Argentina ha sido muy fuerte, y eso convirtió a ese texto en el lugar fundamental del debate. Entonces, es la era de los dramaturgos, por decirlo de alguna manera. La era de los dramaturgos, algunos directores, o la mayoría en Buenos Aires de los dramaturgos de los 90, que fueron movilizadores, eran también directores de sus propios textos. Todo esto tiene consecuencias, por supuesto. O sea, cuando la palabra es lo principal, cuando el director es el mismo que el autor, bueno, el peso va a estar ahí, digamos. Entonces, lo que yo creo que un poco se empezó a borrar fue el lugar del director, digamos, como alguien que mete opinión dentro de la obra por fuera del autor, ¿no? Como esta figura que es el director, que bueno, el autor le da la obra y el director es una nueva opinión, es una nueva posición, es alguien que establece un diálogo. En el caso mío yo he trabajado siempre así, o sea, yo dirijo. Ahora, siempre hago dramaturgia de lo que elijo como texto, o sea, no. En este momento estoy haciendo un monólogo, que no es monólogo, es un texto narrativo, en realidad de una prosa, digamos, de Marguerite Yourcenar, que se llama María Magdalena o la Salvación. El texto no está pensado para teatro, es uno de los nueve prosas líricas de un libro de ella que se llama Fuegos, y habla sobre la pasión. En general, elige a Fedra, elige a María Magdalena, elige a Safo. Y bueno, obviamente yo la dejo hablar a Yourcenar, no tengo nada que decir respecto de lo que ella escribe, o sea, está la actriz, es una voz, Marguerite Yourcenar llama voz a ese texto, así que la dejo fluir, y mi posición es dialogar con ese cuerpo y esa voz desde la imagen. Entonces, establezco puentes con ese texto a través de la imagen. Entonces, yo estoy trabajando bastante últimamente con videoartistas, por ejemplo, que son un tipo de escenógrafo, digamos, el videoartista. No porque él se asuma así, a lo mejor el videoartista se considera lo que es un videoartista, pero puede ser convocado por el teatro
para ejercer una función de acompañamiento y de diálogo visual. Y la verdad que la experiencia es maravillosa. O sea, lo que ella trabajó con la imagen fue el arquetipo Magdalena. Y ella hizo un montón de lecturas paralelas a las mías respecto de la iconografía religiosa. Yo le pedí en un momento específicamente que quería que las imágenes que ella trabajara fueran completamente actuales sobre la situación de violencia a la mujer en este momento, mientras el texto de Jules Renard seguía, o sea que generáramos al público una ruptura, tuviera que dialogar con todo esto a la vez. Y eso lo decide ella, las imágenes. Yo en algunos momentos digo, esto no me parece, no me interesa esta imagen, pero en principio la elección visual la hizo dialogando conmigo, con Jules Renard y con toda la información que existe sobre María Magdalena. O sea, este vínculo es un vínculo que para mí es natural y que en este momento lo estoy generando mucho con gente de nuevos medios. En principio porque es más fácil, o sea, porque es lo que me interesa en este momento y además porque verdaderamente aquella realización, que creo que es una de... Para contestar tu pregunta que te dejé, especial para ellos, para llegar dando vueltas a tu pregunta, creo que es uno de los problemas, la factura escenográfica, ¿no? Cuando uno dice, bueno, quiero realizar algo, veníamos hablando con él de un director muy famoso en una época que se llamaba Víctor García, podría ser otro director de esa época, Jaime Kogan, que eran directores de una época de grandes puestistas, donde había puesta en escena, o Luis Pascual en España. Este tipo de director armaba ámbitos escénicos muy complejos que había que realizar. Entonces, eso por supuesto es una inversión muy grande en un punto, y es más factible de hacer en grandes escenarios. Ahora, si uno logra la complicidad del artista, del escenógrafo, del realizador, y que acepte las reglas del juego como los directores y los actores, se puede seguir haciendo en cualquier contexto. Pero, ¿qué es lo que le llamaba a mis alumnos hoy en día de Víctor García? Que ven el trabajo simbólico, o sea, la escenografía como un trabajo que el teatro de representación de ese momento usaba para trabajar determinados signos o determinados símbolos. Perdón. Entonces, por ejemplo, Yerma, lo que construyó fue una enorme placenta gigante, un tegumento enorme, donde la actriz que encarnaba a Yerma se movía durante toda la obra. Era maravilloso, era gigante, era bellísimo. No sé si hoy por hoy nos gustaría igual, probablemente no, porque también todo el ejercicio que tenemos de la imagen, el trabajo que tenemos con la imagen, nosotros es muy distinto que el trabajo que tenían en los 70 con la imagen. Pero sí es sorprendente el carácter de esa escenografía, el pensamiento que establecían esos escenógrafos con los directores de escena, que hasta los años 70 y 80 era una figura que funcionaba así. Ahora, muy bien, en este periodo que decimos de los 90 de la dramaturgia, el autor, el estallido de los teatros pequeños, que todos nosotros trabajamos en ellos, ¿no? Los pequeños teatros, las salas de ciertas dimensiones. Bueno, eso fue como reduciendo la expectativa para el campo visual, pero yo noto ahora un cambio en el sentido de la pregunta. Esto que los directores jóvenes me pregunten por esto, me digan, ¿por qué se hacía esto y ahora no? Bueno, les digo, probablemente tampoco se hace mucho Yerma. Habría que pensar también qué materiales llevan a trabajar lo visual más fuertemente que otros, ¿no? Si el trabajo está muy centrado con la cotidianidad de la gente, con el momento histórico actual, social actual, entornos muy reducidos a la vida absolutamente contemporánea del autor, sus vínculos afectivos, su vida social, su dificultad laboral, todo lo que está centrado ahí, eso puede estar muy bien, no es ningún problema, pero no favorece demasiado el pensamiento
sobre estos temas. En cambio, Yerma sí, digamos. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cómo pongo Yerma? Por la pregunta del director, ¿qué hago con este texto? ¿Cómo voy a poner este texto hoy en escena? Entonces, bueno, empiezo a buscar elementos externos que me ayuden y me provoco esa situación. Yo creo que si hay un deseo, una pregunta en ese sentido, la respuesta es ver qué tipo de material estoy eligiendo y pensar que hay pensamientos más universales, más arquetípicos, más que nos van a llevar probablemente en la dirección de tener que generar una gran puesta visual, este tipo de puesta. La otra pregunta sería, bueno, el espacio escénico, ¿lo estamos viendo o no lo estamos viendo? ¿Qué le llamamos espacio escénico? Estamos también atravesados por todo lo que es los pensamientos postdramáticos, pero digo, bueno, esta cuestión del público, ¿no? Cómo funciona dentro del espacio escénico el público, qué estamos haciendo con eso, a lo mejor la pregunta está allá y no acá en este momento, entonces me estoy preguntando más por este aspecto del espacio escénico que por este. Bueno, todas esas preguntas contestan eso, ¿no? O sea, si necesito más mirar hacia el público espectador y trabajar con eso, a lo mejor no estoy creando algo, una ilusión escénica, no estoy en el terreno de tener ganas de pensar en la ilusión escénica. Bueno, son decisiones. Ahora, yo les quiero contar una anécdota que le conté a él hoy mientras veníamos, que hace el año pasado vino a Buenos Aires un director joven mexicano, muy talentoso, que está como en un momento así interesante de su carrera, y fue a ver varios espectáculos en Buenos Aires, porque bueno, pidió recomendación y fue a ver, estaba como loco que estaba en la Argentina viendo teatro. Y después cuando yo lo vi me dice, no, lo que me llamó la atención es que algunos se copian la escenografía. Me dijo. Yo digo, ¿qué decís? ¿Cómo se copian? Claro, cuando me describió lo que vio, claro, efectivamente él lo podía pensar así. Era una mesa, era una silla, estaba en el ángulo derecho, en el fondo, adelante no había... No, le digo, pero no es eso, no. Es que esto sale del ensayo en el mismo lugar donde van a estrenar, usando los mismos muebles que hay ahí. Entonces, bueno, la mirada se concentra en el actor, el material por el que está mirando el director es exclusivamente la actuación, y empieza a no ser relevante eso. Le da lo mismo en realidad. No se dan cuenta si van a ver otro que está ubicado en el mismo lugar que tiene. No están discutiendo eso los directores, están discutiendo otra cosa, están discutiendo la actuación, por ejemplo, y no están discutiendo la posición del objeto en el espacio. Sin embargo, eso sería un tema relevante, o por lo menos que nos permite construir metáforas a lo mejor nuevas respecto de lo que venimos haciendo. Algo metafórico que la cuenta el espacio por sí mismo, más allá de lo que nosotros después le hagamos decir a nadie ahí. Digamos. Creo que esas preguntas, hay gente inquieta con esas preguntas, por algo se está hablando hoy acá. Yo no tengo la solución, solo vengo a mostrarles un pensamiento y algún trabajo en relación a eso que les pueda interesar y para debatir el tema. No, siempre no contra, digamos, no funciona así yo. O sea, no es esto contra esto, ¿sí? Entonces viene la parte en que lo único que importa es la actuación, no, y entonces no, ella dice que no, que lo que importa es el espacio y la imagen visual, no, contra nada. Tratar de ver cómo a esa totalidad que viene desde hace unos cientos de años existiendo como fenómeno de la puesta en escena, la totalidad, el ingreso. Si estuvieron con Gonzalo habrán escuchado la historia de la iluminación, el tránsito que significó para la puesta en escena esa iluminación, los cambios que producen el concepto de espacio, la aparición de los distintos fenómenos que tienen que ver con la iluminación. O sea, todo eso es relevante, tan relevante como cuando vemos algo dentro de una sala teatral o fuera de una sala teatral. Entonces, eso sí estamos acostumbrados a analizarlo. Por eso digo que el fenómeno del público es algo que sí se está trabajando mucho. Probablemente mucho más que antes. Entonces sí estamos acostumbrados a pensar el afuera del teatro, a pensar qué pasa con el teatro afuera,
qué pasa con el teatro adentro, volver a recuperar la sala teatral, poder percibirla. Veo a los directores jóvenes a veces como una inquietud por estar en una sala que tenga patas, por ejemplo. Me dicen, no tiene eso para... Y tienen razón, o quiero ir a un teatro que tenga patas, que se pueda ocultar algo. Está bien, tienen que querer probar, aparte de esto que hago acá, probar otra cosa, y esa otra cosa puede ser una sala teatral que tenga patas, o que tenga un movimiento de escenario. O lo veo cuando viene el Festival de Buenos Aires, que apenas se mueve el escenario, es como un estallido. Y bueno, pero es lógico porque no hay teatro que mueva, que use la maquinaria, la vieja maquinaria teatral. Bien, si no tenemos la maquinaria teatral, no la tenemos porque en la sala donde está no hay maquinaria, o no anda, porque los teatros también abandonan a veces eso porque nadie lo usa, entonces ni la silleta, ni el circular, ni nada de eso se usa. Podemos generar uno propio, que lo ponemos y lo hacemos funcionar mecánicamente, o sea, no es que no se puede construir, hay que encontrar el aliado. El aliado viene de la realización o de las artes visuales, ese es el aliado, el que sabe, el que sabe estéticamente, el que sabe teóricamente y el que lo puede hacer. Esa es la pregunta. Bueno, ¿hablé de más? Fantástico. No, solo antes de que veamos lo que trajiste, algo que decías en el auto y que tiene que ver con esto. Las charlas en el auto es una pena que no puedan estar. Las tengo que repetir después, me parece. Casi que tendríamos que hacer como esos Rod y Pablo vayan pensándolo para años siguientes, cámaras en el auto, en cada ángulo, porque la verdad las charlas son muy sustanciosas, porque como en la ciudad por lo general no nos podemos ver, o nos vemos muy poquitito o hablamos de manera virtual. Cuando nos encontramos y venimos conversando sobre la temática que vamos a desarrollar, se producen cosas muy sustanciosas y algunas me da mucha pena que se pierdan y que también se le ocurre que como las acabamos de hablar, puede ocurrir que ella piense que ya lo dijo, entonces quisiera retomar algo que me lo planteaste en el audio que a mí me resultó muy singular y que tiene que ver con el recorrido que recién planteabas, que venís de las artes visuales, que es algo también que habría que pensar en términos históricos, por lo menos en el Teatro de Buenos Aires, porque al menos decía ahora, Abuelo del Pájaro, se me ocurren 3 creadores que vienen del mundo de las artes visuales de la misma época, vos, Emilio y Vitellas. Digo que son 3 artistas visuales que desembocan en el teatro y que luego continúan con su trabajo en el teatro y que van gradualmente abandonando la profesión del artista visual como tal. ¿Sí? No porque abandonan la creación de dispositivos visuales, sino porque se alían con el teatro. Y en ese recorrido partiste de las artes visuales y de pronto señalaste la llegada al mundo de los títeres y los objetos. Y a la vez acabas de plantear como uno de los problemas el ensayo en la sala en la que se estrena y esta imposibilidad que tiene el teatro por la arquitectura de trabajar con el ocultamiento. ¿Sí? Se me señalaba con las patas, es decir, ese carácter mágico del teatro que hoy ya suena casi ritual, que tenga el poder de ocultar, es decir, que lo que hay que verlo, porque no hay forma de ocultarlo, entonces el actor está toda la obra en escena y desarrollamos la estética del actor que no actúa, del actor, entonces ponemos sillas en los costados y lo mandamos ahí, pero en realidad obedece un problema técnico que deviene después en factura estética. Y en el auto señalabas cómo el títere, en términos de formación, obliga necesariamente a tener una concepción visual de la espacialidad, pero que también trabaja sobre una decisión específica sobre lo que se oculta y lo que se muestra, que luego vos después lo llevas al objeto y ahí terminás de complejizar el tema. Bueno, el recorrido en el teatro de títeres, si seguimos en términos de espacio, es muy significativo, primero porque los espacios obviamente teatrales han sido pensados a escala humana, entonces cuando aparece la pequeña metáfora esa que es el títere, o la gran metáfora, pero en principio instalémonos en el títere que siempre era un poco más pequeño que una persona, tiene que crearse su propio espacio. Siempre hay un espacio que hay que producir, que hay que realizar, que hay que crear para armar la caja que permite que ese objeto sea visto como protagónico, principal y no disperse la atención.
Ahora, ¿eso se puede lograr sin caja? Probablemente sí, pero va a haber una mesa. O sea, aún en la economía mayor, el títere siempre tiene un dispositivo que necesita para poder vivir, que puede ser una caja, una mesa, una ventana, un retablo, algo que lo enmarca y permite que el público pueda ver en relación a todo lo que está pensado para lo humano, a escala humana, ver esta nueva escala y poder seguir la historia a la luz de la escala del títere. O sea que en general el titiritero tiene un pensamiento espacial importante, o porque lo lleva a la calle, o porque tiene que construir un retablo, o porque se tiene que adaptar a una sala que está pensada para teatro de actores. O sea, siempre tiene que construir lo espacial. Y además trabaja con la escala todo el tiempo. Piensa, bueno, la escala del títere en relación con el cuerpo. Y después lo que él dice de velar y desvelar, que por supuesto fue afectado el lenguaje por lo mismo que todo. Entonces se empezó a mostrar el artificio, y, bueno, todos los años 70, 80, fueron momentos de, bueno, vamos a mostrar todo, ¿no? Se muestra el artificio, se libera también. En el teatro de títeres se empezó a ver al titiritero y todo lo que era ilusión también se empezó a romper. Pero siempre hay una cosa, y siempre esa cosa hay que construirla. Este año se cumplen 100 años hubiera cumplido 100 años Tadeusz Kantor, que en el tema del objeto en el escenario es una figura central, ¿no? O sea, no habría Kantor sin un tratamiento específico del objeto que afecta al actor, no habría Kantor, no podríamos sacar los objetos, no podríamos sacar las cosas de la obra de Kantor, ¿no? Entonces, y es un director de teatro, de actores. Todo este universo, yo lo vi a Kantor, lo vi 2 veces y fue una influencia importante en el pensamiento de uno, ¿no? No sé si claramente escénica, pero sí en el pensamiento. Después sí hubo investigadores que hablaron de nosotros y la influencia de Kantor en nosotros, no efectivamente visible cuando ellos la dicen, no sé si nosotros lo teníamos tan claro. Pero sí teníamos claro que nos interesaban los objetos y que estábamos atravesados por los objetos encontrados y por todo el pensamiento de la vanguardia del siglo XX, como todos. Pero bueno, mi paso por los objetos es central para hablar de esto que estoy hablando hoy, porque todo el tiempo tuve que estar pensando, construyendo espacios específicos. En general no puedo ir a una sala y entrar y decir, bueno, empezamos a improvisar acá así como está. Voy siempre a necesitar algo para que el universo que pensé pueda empezar. O sea que no me es fácil empezar con una silla y decir ya está, si la silla va a empezar a convertirse en un objeto central, y entonces qué silla y cómo y qué época y por qué es más alta, más baja. O sea, todo el tiempo estaría pensando en cada cosa que está en el escenario, no puede ser reemplazada por otra. Y esto de lo inexorable me parece que es fundamental. Es inexorable algo que yo considero el concepto de actuación que quiero para esta obra, y es inexorable la silla, el fondo. Hace unos años me pasó con una alumna que quiero mucho, por eso no la voy a nombrar, pero que fui a ver la obra, que era de objetos, una técnica muy específica, y ella estaba en una sala que es una sala del Teatro Interhof de Buenos Aires. Atrás de su obra, preciosa, joyita, había una silla tirada, en el negro. Yo no podía sacar la vista de la silla. Y dije, bueno, ahora la va a usar. Termina la obra y voy y le digo, escúchame, después de decirle que estaba bueno, ¿no? Claro. Le digo, ¿no viste la silla que está allá? ¡Ay, no! ¿Pero cómo vas a ver la silla que está atrás de tu obra? O sea, su obra era acá, y esto, cosa negra que estaba atrás. Yo la veía, y es una persona que tiene un cuidado impresionante en otras cosas, tenía unas luces muy puestas en su... Entonces digo, ¿qué pasa, no? O sea, hay algo de la percepción de que no puedo dejar nada que no tenga que ver con lo que estoy contando, no puede haber una silla que no tiene nada que ver, que no tiene ninguna función dramática, pero tampoco estética, ni nada. Bueno, esa es una anécdota. ¿Sí? Me estoy poniendo medio pesado. Baja
espectáculos en cartel ahora, me gustaría hacerles como un recorrido de fotos así rápido para que se ubiquen en algo, porque van a decir, esta mujer que habla acá, ¿qué hace? Y después me gustaría mostrarles unos minutos, 10 minutos, del espectáculo Vaticinios, que es el que estoy haciendo con Gabriel Gentil, que es un compositor sonoro y especialista en multimedia. Este espectáculo nosotros lo hicimos de cero los dos. Es un espectáculo muy cortito porque llegamos hasta ahí. Arrancamos de algunas frases de Baudrillard y nos dejamos ir, digamos, con el tema de lo real, lo hiperreal, la pantalla, la imagen, la pantalla, y armamos un pensamiento en conjunto, que no se cierra, digamos, pero que es un pensamiento en conjunto respecto de nuestra relación con la imagen, ¿a qué llamamos imagen? Y para los dibujitos les tiro un pensamiento de otra cosa que estoy leyendo, que es la imagen como objeto. La imagen pobre como objeto, que es un material que se trabaja en el texto Los condenados de la pantalla, de Ito Stale, después les puedo mandar bien el nombre, que es de origen japonés y vive en Alemania. Y ella habla mucho de la imagen pobre, como la imagen no pobre sería la del gran cine norteamericano, ¿sí? Esa es la imagen no pobre. La imagen pobre son casi todas las demás que nosotros trabajamos, prácticamente todo lo que hacemos es imagen pobre. Y entonces, todo lo que reflexiona sobre ese concepto de imagen y sobre ese resto que es esa imagen que nos va quedando. Esos restos que son imágenes, que a lo mejor no tienen un soporte físico como la vieja foto, a lo mejor están acá, pero ya son residuos, ya podemos operar sobre ellas, las podemos tocar, tienen una historia previa importante, están ya en el pasado y podrían empezar a pensarse como nuevas cosas. La palabra cosa podría empezar a entrar a esa imagen. Es muy interesante lo que habla. Así que sí, lo editó creo que Caja Negra, que hoy veníamos a ver. Así que bueno, entonces vamos a ver fotitos rápidas. A ver. Presentación de esta. Bueno, no sé cómo se llama. Acá. Bueno, estas son las imágenes de María Magdalena o la salvación. Ahí hay un títere, que es Marguerite Yourcenar para mí. Después de varios años volví a usar títeres y bueno, fue muy emotivo lo que me pasó también porque creo que los títeres producen una emoción particular. Acá está integrada el cuerpo de la titiritera y la actriz que es Julieta Alfonso y que por ahí ahora acá va a estar un poco atrás porque vengo para hablar de otra cosa, establece un diálogo con el títere de apoyo, o sea, por eso yo le llamo la autora. Es como que cuando necesita apoyo escénico se lo pide a este personaje que encarna el títere le corrige a veces el texto o la intención, hace de soporte a la voz que es encarnada por la actriz. Acá en estas imágenes se van a ver menos lo que es el espacio, lamentablemente, pero creo que en otras fotos que tengo les voy a poder mostrar lo que hizo la videoartista, pero bueno, parcialmente porque siempre uno nunca tiene la foto definitiva que debería tener para mostrar su trabajo. Pero bueno, como pueden ver, hay un importante tratamiento del espacio, del color y del títere. Les puede gustar o no también, ¿eh? O sea que les tiene que gustar. Por ejemplo, ese violeta no es tan violeta, quedó así en la foto. Porque si fuera así violeta no me gusta. Un teatrito de luz, patio de actores, una caja tradicional, digamos.
tiene solamente una diagonal atrás, en lugar de ser recto, es diagonal. Y bueno, este lugar del títere, nada, construyendo un femenino diferente junto con su titiritera. Arman otro concepto de lo femenino distinto a la actriz y su voz. Bien. Vale. Esta es Julieta, que quiere aparecer, ha decidido venir hoy acá. Dice, ¿qué es esto de que van a hablar de todo menos de mí? Esta es Omaira Martínez Garzón, la titiritera. Hay algunos objetos también, pero bueno. Acá hay algo de las proyecciones hacia el final, que trabajan con la actualidad, digamos, y dialoga el tema bíblico con la actualidad. En el final tenemos unas cámaras que incluyen al público dentro de la escena, al público de ese día. Hay como una reflexión sobre interactividad en el final. O sea, un trabajo sobre la interactividad y también sobre la imagen en el sentido más místico, religioso. Entonces la imagen de ella se superpone a la imagen del público real a través de unas cámaras. Bueno, esta es una posición. Acá hay algunas otras fotos donde se ve más el trabajo visual de María Magdalena. Esta es la diagonal del fondo, ¿ven? Que les digo que tiene la sala y que, bueno, para este pensamiento sobre la luz, el diseño lo hizo Marco Pastorino y trabajó también con la iconografía religiosa sobre María Magdalena y trabajamos por eso mismo mucho la luz, la atmósfera. Hay momentos en que se produce todo un sepiado, otros se produce una sensación como de borramiento, o esas diagonales de luz como que ingresaran una luz más divina en la escena. Bueno. Y el traslado de este espacio de cabina a este otro espacio es lo que me gustaría mostrarles, que ocurre en escena, que ocurre con los viejos recursos escénicos y con los nuevos que dan la imagen digital. Hay 2 mapping y también imagen pobre proyectada, fotografías incluso, o sea que hay como estos mapping el fuego, por ejemplo. En cambio, atrás hay una fotografía de un paisaje, que es una imagen bien pobre. Y el diálogo entre el cuerpo del actor, el espacio escenográfico y la escena digital, me parece un lugar de investigación muy atractivo para nosotros, digo, sin perdernos nuestro lugar de directores teatrales o objetuales. Bueno. A ver si les puedo mostrar unos minutitos del video y después seguimos desde ahí. Acá el video. Bueno, vaticinios entonces, ¿sí? Lo vamos a ver hasta que se produce el cambio en la escenografía y para que vean el sistema y en general la reflexión que encarna este sistema sobre el lugar en el que estamos en relación a los mecanismos de control y a las pantallas y demás. La pregunta que el arte se puede hacer sobre eso, una de las preguntas. El Centro Cultural General San Martín les da la bienvenida. Se solicita tengan a bien apagar sus celulares. Les recordamos que no está permitido fumar en la sala. Muchas gracias. Disfruten del espectáculo.
el centro, gritaba. Intentó hablarme, pero crucé rápidamente la calle. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me llama, tiene mi número. Gracias. Escuche, ya terminé acá. Decirle que me hablan, que tengo que volver, estoy en hora de almuerzo. Abran, por favor, abran que ya terminé acá, abran. Ábrame la puerta, abran que ya terminé, abran. Decirle que me abran la puerta, te pido por favor, ábrame la puerta, que me tengo que ir. Ábrame la puerta, me están esperando, me tengo que ir. Esto no fue lo acordado. Primera hora del día, un señor de 51 años, ojos saltones, pelo con ondas y una especie de muñeco de su mano derecha. Baja menos gente de la que sube. El señor en cuestión se enoja a tono fuerte, como de alguien que está a punto de estallar. Al ver un hueco de ventilación se mueve hacia él, respira. 3 horas más tarde me lo encuentro en la puerta de un teatro de calle Corrientes, vociferando. ¿Escucharon? Es el sonido del teatro derrumbándose. El día que fue día será noche, y noche será el día que será el día. Creo que me reconoce, avanza hacia mí, intenta hablarme, yo corro y cruzo la calle sin mirar, se escucha un bocinazo, el cielo estaba totalmente despejado y a lo lejos se veían sirenas. Sí, ya está, no sé nada más, no tengo nada más que agregar, te pido por favor que me dejes salir. Abrime la puerta, ábrame la puerta, ábrame la puerta, abrime la puerta, te pido, por favor, abrime la puerta, ábrame la puerta. Yo no te dije nada, pero soy asmático, no traje el paz, me voy a descomponer en cualquier momento. Sufro de pronto. Al principio del día, al amanecer, en un subterráneo metro, en un vagón casi lleno de la línea D que va de Catedral al Congreso de Tucumán, vi observé a un señor viejo anciano, prominentes ojos, horondos globos oculares, cabello cerda ondulada y una especie de mascota sin vida artificial en su mano no izquierda. Este viejo le empieza a gritar a otro viajero, lo culpa de atracar su bicho cuadrúpedo, inanimado y vertebrado cada vez que las puertas se abren y no se cierran. Luego, al ver un hueco de ventilación, se mueve hacia él, inspira. Más tarde me lo toco de casualidad en la puerta de un teatro de calle Avenida Corrientes, nuevamente diciendo: el mal es bien, el bien es mal, lo hermoso es feo, lo feo es hermoso. Un momento que ya deja oír el pisoteo del tiempo. Me mira y no me ha olvidado de aquel subte. Empieza a gritarme, intenta agarrarme. Abandono el lugar a toda velocidad hasta que me frena en seco una corneta, una bocina de un automóvil, de un coche.
noche. El cielo estaba turquesa sin nada blanco y a lo lejos se oía un silbido repetitivo y agudo. Ya está, no sé nada más. Basta, no, a mí me importa. ¡Ábrame la puerta! Y la reina me saluda. Ese es el tono que salté cuando salí corriendo. ¡Este está el auto que toqué la bocina! NHL333, ese es el auto. Tenés el auto filmado, tenés el tipo que tocaba la bocina. Este es el tono, esa es la barrera del estacionamiento del Teatro San Martín. Esa es la cinta metro. ¡Ahí está la ambulancia! Esa es la ambulancia que tiene la sirena prendida. Ahí tenés el cono, tenés la barrera del estacionamiento, tenés la ambulancia, tenés la cinta peatonal que yo puse. Tenés el subte. Me filmaron en el subte. ¿Por qué me filmaron? Está el subte, acá estaba el viejo. Ahí estaba sentado el viejo y acá estaba el otro viejo y discutían y peleaban. Ahí está el fondo de ventilación. Ahí lo ves. Ahí está el fondo de ventilación. Tenés el cono, tenés el auto, tenés ahí la puerta que se abre y se cierra y cada vez que entraba gente salía que te filmaste el teatro, Y ese es el teatro, ahí estaba el viejo, ahí estaba, tenés todo, ¿para qué me tenés acá? Estaba el viejo ahí parado con un muñeco gritando sobre que el teatro iba a desaparecer. Acá está el fondo de ventilación, yo estaba en el fondo, y ahí estaba el viejo, acá estaba otro viejo, tenía un parque de diversiones. Cuando yo era chico fui con mi papá al parque de diversiones, después me metí en el subte, entré por la puerta de atrás, acá estaban los dos viejos, hablando de ventilación, las puertas se abren y se cierran. El teatro, tenés el parque de diversiones, la vuelta al mundo, sí, ya está, no me necesitas más a mí, por favor, déjame salir, abrime la puerta, abrime la puerta. Primera hora del día, me encontré con un tipo de 51 años, ojos saltones, pelo con ondas. Baja menos gente de la que sube. El señor cuestión se enoja a tono fuerte como de alguien que está a punto de estallar. Al ver un poco de ventilación, se mueve hacia él, respira. 3 horas más tarde, me encuentro de casualidad en los puertos del teatro de Calle Corrientes. En brazos llevaba a su hijo. El hijo tenía el pelo blanco y los ojos saltones igual que él. Otra parte del sueño, el viejo me gritaba mientras yo intentaba robarle el hijo y quería meterlo en una traffic blanca. Me violentó de tal manera que empecé a darle golpes. No, ese no soy yo, está mintiendo, yo no lo toqué, yo al viejo no lo toqué y no había un viejo, era un muñeco, era un títere, yo no lo toqué. ¡Ahí hay un tipo! ¡Que no viene un tipo! ¡Ahí hay un tipo! ¡Déjame salir! ¡Cállate! ¡Estás mintiendo! ¡Cállate! ¡Ah! Después intenté escapar, pero un bocinazo me detuvo el corazón en seco. Se me endureció el cuerpo, me empecé a sentir un viento que me recorría de la espalda a los pies, un viento frío. Había sonado una música al fondo. En el D, primera hora del día, me encontré con un tipo de 51 años, ojos saltones, pelo con ondas. Baja menos gente de la que sube. El señor cuestión se enoja a tono fuerte como de alguien que está a punto de estallar. Al ver un poco de ventilación, se mueve hacia él, respira. 3 horas más tarde, me encuentro de casualidad en los puertos de un teatro en Calle Corrientes. En brazos llevaba a su hijo. El hijo tenía el pelo blanco y los ojos saltones igual que él. Otra parte del sueño, el viejo me gritaba mientras yo intentaba robarle el hijo y quería meterlo en una traffic blanca. Me violentó de tal manera que empecé a darle golpes en la cara. Todo era sangre. Corrí hasta donde estaba él y empecé a pegarle mientras él cuchillaba como un cerdo. El hijo también gemía, yo le pegaba. Después intenté escapar, pero un bocinazo me detuvo el corazón en seco. Se me endureció el cuerpo, empecé a sentir un viento que me recorría de la espalda a los pies, un viento frío.
habla. Forma lo que no la tiene. Arrojemos el misterio sobre un escenario en carne viva, que cante todo su brillo. Una vez por todas, que se consuma como el carbón que potencia la esencia del diamante. Vuelvo un paso atrás, a las paradas. Se pierde porque está en otro lado. Imagino un escenario al otro lado de todo. Pienso que hay que recuperar sobre el cuerpo y el cuerpo del chico va no, lo que volvía a la cabina blanca y hablaba a la cabina. Pero bueno, lo vamos a estar ahí viendo todo el tiempo. Pero digo, lo que yo les quería mostrar era el procedimiento cuando se desarma la cabina y aparece como el concepto bien escenográfico, ¿no? Lo que cae es una pared, bien el concepto de escenografía. Aparece lo que está atrás tiene una naturaleza diferente, ¿no? Textural, quiero decir. Y también los dos conceptos de imagen, ¿no? Vieron la imagen de atrás y viene una imagen pobre, lo que les decía, ¿no? La imagen de los huesos, un paisaje de Formosa, algún momento en que hubo sequía, y se va construyendo plásticamente los huesos, el fondo, la máscara, todo lo que tiene que ver con ese universo, que va ingresando a el universo límpido, claro, de la cabina blanca, ¿no? de otro sistema. Le ingresa un sistema al ingreso al otro, digamos. Y a su vez aparece el mapping sobre el cuerpo del actor y va configurando. O sea, hay como un diálogo entre posibilidades de imagen y se ven las texturas distintas. Bueno, este trabajo, más que una obra de teatro, es como un pensamiento, es un procedimiento. Nosotros estábamos pensando cuál era el encuentro entre la imagen que pueden otorgar los nuevos medios al teatro, que se podría hacer en un plano de igualdad. Para él no es, en algunos momentos se vuelve discursivo el trabajo y bueno, es eso, es una pregunta sobre el arte, qué vamos a hacer ahora, cómo nos funcionan las pantallas, cuál es la verdad, o las grandes preguntas de siempre, ¿no? ¿Qué es lo que se representa? ¿No? Pero está puesto como en una forma un poco de tesis. De hecho, al final
aparece un antropólogo, que es un antropólogo de verdad, salvo algunas veces que hay un actor, pero eso se los cuento a ustedes ahora. Cuando el antropólogo no puede venir. Y que habla, o sea, vino el día del ensayo general, él vio, y yo le dije, bueno, mañana cuando pasa tal cosa salís y decís lo que vos quieras. Así que bueno, habló de Baudrillard y improvisó ahí un texto y a la vez siguiente lo cambió un poco y así, ¿no? Cuando él no puede venir, sí, alguno de los textos lo repite o actúa otro que hace de él, hace de antropólogo, sí. Pero si está él, a mí me interesa mucho más porque la incomodidad del momento de él y todo es muy interesante, ¿no? Que tiene cierta ansiedad, pero a la vez es un docente que da clase de a 500, 400 personas por año, o sea que en realidad es otro tipo de miedo el que tiene, no de sus palabras, sino de su cuerpo escénico. Así que bueno, eso, se los quería mostrar porque me parece que era pertinente el trabajo para este tema que estamos hablando hoy. Sí. Con relación a este laburo que acabamos de ver, si bien contaste que es la sociedad entre un artista de la imagen tecnológica, sí, digital, y vos, también lo que se ve acá, por ejemplo, es en términos de lo interdisciplinario, también en lo interpretativo. Sí. Un bailarín, sí, para lo que está oculto y que luego se evidencia y asoma y se apodera de la escena, por lo menos en lo que vimos, y un actor, probablemente, sí, para la otra escena. Rosarino. Rosarino. Alejandro Genés. Uno más naturalista en un punto y el sí, otro a través del cuerpo y lo coreográfico, trabajando en otro registro más mágico, más místico, más ritual, si se quiere. Era una imagen más o menos artórica. Claro. ¿Cómo surge? ¿Surge primero el dispositivo dramatúrgico? ¿Surge primero el dispositivo visual? ¿O surge primero, tengo estos dos, que hay que hacerlos convivir dentro de un mismo ámbito y le armamos espacios diferentes? No, lo primero que armamos fue la idea de vaticinio, o sea, empezamos a pensar en los vaticinios que había famosos, que después quedaron pocos, pero bueno, hay varias citas que las habrán escuchado. A Shakespeare, hay uno del subcomandante Marcos, también hay unas mezclas de vaticinio, porque yo me había quedado con la idea del vaticinio en el 2012, ¿se acuerdan que se acababa el mundo? Y entonces ahí empecé a notar cosas que se decían. Quería usarla, me había gustado mucho la del comandante Marcos, muy hermoso, que se escucharon, es el sonido que va a cambiar, algo así, está dicho poéticamente. Bueno, y después hay Shakespeare y esto. Entonces, con la idea de vaticinio empezamos, bueno, a vaticinarnos nosotros, nuestro lugar en la actividad artística, qué va a poder hacer el arte, qué puede hacer con este sistema en el que estamos, cuál es la verdad, las pantallas que son, la imagen que es verdad, no es verdad, el concepto de simulacro, por eso también Baudrillard. Todo este juego empezó a aparecer la cabina, el testimonio de alguien y si el testimonio era verdadero o no era verdadero. Les voy a ser honesta, el caso de Nisman nos ayudó muchísimo. No, digo, en el último minuto estábamos enloquecidos viendo a la conversación al otro, lo verdad, no verdad, ¿no? Los datos, todo eso es lo que vivimos todos todo el tiempo, esa especie de gran espectáculo que nos proponen, ¿no? los medios. Y entonces, bueno, empezamos con la imagen, ¿no? O también el uso de las imágenes, vieron las imágenes bien pobres que baja de internet y donde el personaje dice estar, ¿no? Dice, simula que estuvo ahí. Entonces, bueno, todo ¿quién dice la verdad? Y esto no era recordado. Bueno, todas estas temáticas nos divertían, me pareció la cabina primero. Pero en la reflexión sobre lo real, lo hiperreal, la pantalla, el simulacro y demás, nos empezó a aparecer, bueno, primero la sociedad total, el destino de la humanidad, digamos, lo que cae y cuando cae lo que hay es un desierto, una representación de un desierto, ¿no? O sea, si cae esto que hay, bueno, nada, preguntas de artistas, qué sé yo, de los y que sabemos que no tenemos respuesta y que las tiramos igual, o con una búsqueda estética para ver que al otro le produzcan lo que le produzcan, ¿no? Pero, y ahí apareció Artaud.
que no se ve tanto en el trabajo, la verdad. Construimos como un Artaud figurado, ¿qué pregunta se haría Artaud? ¿Dónde estaría Artaud? Pero quizás eso no fue lo que más se logró. Pero está referido, está pensado, como qué diría, qué pregunta se haría. Y a mí me gusta mucho, lo escribió Juan Manuel Ríos, las cosas que dice el bailarín. Cuando dice, el arte nunca existió, pero puedo vaticinar que van a ser cuando actuemos con la voz temblorosa, o no me sale ahora la frase exacta, pero algo del temblor y de la inseguridad y de poder temblar nos parecía como un lugar para decir, bueno, no afirmemos tanto y empecemos a dudar, a temblar, a enloquecer, a artodiar. Eso. Bien, ya estamos casi sobre el límite horario, así que abrimos a preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Sí? Sí, ¿qué es exactamente la imagen pobre? ¿Es una imagen que no tiene tratamiento, que está bajada, que está iluminada? Sí, digamos, tendrías que leer Los condenados de la pantalla para que te lo diga exactamente. Lo que yo entendí y reflexiono es esta imagen un poco más pobre, no es ella justamente en el texto lo toma como valor a eso, no como disvalor, O sea, pero lo que dice es que si nosotros hablamos de imagen rica, que es la imagen que procesamos a través del cine con una gran tecnología, digamos, es con la imagen pobre con la que más podemos generar arte y reflexión y demás. Y la imagen pobre sería esta, que tiene una definición menor o lo que sea, que técnicamente es inferior, pero a la que tenemos todos nosotros acceso. Ella dice incluso el cine, no sé, la pregunta viene por ahí, incluso el cine de los países que no tienen tanto poder. ¿Se entendió? Sí. Y que es la imagen que todos tenemos acceso y podemos usar y tocar y procesar y usar, ¿no? Como que la imagen pobre ha pasado a tener una dimensión grande de uso. Y por eso ella dice, bueno, puede ser un recto, ¿no? Una ruina, hablando de Benjamin. ¿Otra? Sí, yo quería preguntarte si has visto en el mundo cosas nuevas o que te convoquen, que te... Sí, conectan. no estoy viajando tanto, yo en mi época además viajé, ahora ando más por Latinoamérica y veo siempre cosas que me gustan de todos lados, pero digamos, este tipo de material de reflexión sobre la imagen y el video, y qué hacemos con esto, dejemos de usarlo como soporte escenográfico, como información atrás del actor, o como documental, esto de, bueno, a ver, puede integrarse a la dramaturgia y podemos, esta pregunta anda por varios lados, de distintas formas, porque a veces incluso partiendo de un gran texto dramático, igual la pregunta sobre el uso de la imagen aparece, dialoga con la obra. Pero digamos, en este mundo de imágenes, ¿qué vamos a hacer con esas imágenes? En el teatro es una pregunta. ¿Qué hacemos? Ya que tenemos todo esto para usar, ¿cómo lo usamos? Sí. Se me ocurre ahora, no sé si la pregunta es pertinente o yo estoy equivocada. La Furia del Bauhaus, ¿no tuvo algo que ver con esta cuestión de llevar al teatro otras técnicas? Sí. Las imágenes? Estaría dentro de, no tiene que ver específicamente con este momento, ¿no? Porque viste que todo lo que es tecnología va cambiando todo el tiempo. Pero sí, como antecedente, sí, y de hecho no me acuerdo cómo se llama, Antonio. Hay uno de ellos, uno de los integrantes originales de la Furia del Bauhaus, que se llama Antoni, y no me sale el apellido, bien catalán. Es un performer desde los años 90 que ha trabajado sobre todo un concepto que es interesante ahora que lo traes, que es una primera instancia del trabajo de la tecnología sobre el cuerpo, ¿no? Como el cuerpo de él como una interfase. Entonces, donde vos podías operar
la computadora, su cuerpo y su cuerpo generaba algo en la pantalla. Usaban, y es interesante porque es un momento de la performance muy interesante ese, que ya pasó en un punto, sería, ¿no? Que es este tema del cuerpo, del performer, y la tecnología como insertado, como cosa, ¿no? Como tratando de armar un solo dispositivo. Y él tenía esto, los sensores, esas cuestiones que él las desarrolló más que la FURA en sí, digamos, él individualmente. Ahora, la FURA tiene un gran espectáculo, sí, visual y tecnológico, por supuesto. ¿Sí? Siguen, supongo, ahora están haciendo más ópera, ¿no? Ópera, sí. Yo este material lo veo más relacionado por ahí a lo que produce Castellucci. Puede ser, no sé. En términos de la relación de los dispositivos, en cuanto que ellos tienen una imagen más rica, en cuanto pobre, en cuanto a las posibilidades tecnológicas y demás. No, pero en el último trabajo la imagen era pobre, la del Cristo era un uso de una imagen. Ojo, saquémosle el adjetivo, ¿no? Sí, el último que vimos acá en el festival, la imagen que usa Gigante en realidad como es una imagen pobre, pero usa una multiplicidad de dispositivos, claro, con una poética que él viene continuando, ¿no? Que viene realizando hace muchos años. ¿Sí? ¿Y viste lo que trajo Wilson el año Sí, pasado? Sí. Eso, maravilloso. lo único que vi y me encantó. Bueno, genial, las referencias todas, la fuera del Bach. Bob Wilson, Jean Fabre, que estuvo en el festival también, y que generaba una cosa doble, era gracioso porque se reproducía algo de la época en que empezó a hacerlo, como que ya es una especie de institución sagrada Jean Fabre, pero armaba debate de nuevo por la extensión del espectáculo, por ahí ya ahora no se trabaja en extensión, en general los espectáculos son más cortos, ¿no? Y él trabaja en extensión y en repetición, y bueno, hay que instalarse en ese tiempo que configura, y entonces había una tensión, aún un reconocimiento a la historia, pero una tensión. ¿Qué otro? Bueno, todos son maravillas. ¿Sí? Ojalá. No, lo que por ahí yo asocio con el grupo, con el periférico de objetos, algo que quería decir sobre esto de la escenografía y la imagen, ¿no? Es que nosotros habíamos hecho un trabajo que, a ver si lo tengo acá, me gustaría ver. Que es divertido porque es el mismo procedimiento que esto, pero en el año 2000. Y entonces todavía, me acuerdo, me vino a la cabeza por la FURA del Bach, que lo que yo vi en los orígenes era una gran reconstrucción escenográfica también, ¿no? O sea, una de delimitar espacios, agua, en fin, ¿no? Como unos universos simbólicos fuertes desde la escenografía. En el caso del periférico nosotros habíamos hecho este mismo procedimiento en un punto de cambio, ¿no? Era una escena totalmente en barro que se desarmaba completamente para que apareciera una escena blanca. Eran dos conceptos de guerra, la guerra de trinchera, la guerra en el barro, y la guerra blanca, que era en aquel momento la guerra del Golfo, que la habíamos visto nosotros por los signitos de que iban cayendo bombas, y era totalmente una imagen que ahora no vemos ni eso siquiera, pero bueno, en aquel momento por lo menos nos contaban por dónde iba la bomba. Y por ahí, a ver si tengo alguno acá, es interesante, porque el procedimiento es el mismo, es desarmar algo y armar otra cosa, pero sin imagen digital, nada, sino tratando de construir la cosa. Entonces era una escena de barro, en el mismo espacio, el Callejón, se llama, un teatro de Buenos Aires. Una sala independiente, sin una estructura para hacer esa locura. Sí, era una locura. Acá está. Acá está el momento del barro. Lo que digo, la escena estaba cubierta todo de barro, los actores cubiertos de barro. Ocurría esta cuestión, eran muñecos y actores, todo combinado. Después se desarmaba esto, el público salía afuera, unos 15, 20 minutos,
sacábamos todo el barro, que era todo un tapete de barro, había una pileta, una pelopincho, y ellos se bañaban, y si armábamos toda una cabina blanca, que en ese caso era más de tela, ¿no? La armábamos blanca rápido, y entraban de nuevo todos blancos. Ahora lo van a ver. O sea, como para este concepto que estamos trabajando es interesante el pensamiento, ¿no? Porque teóricamente, como análisis, el pensamiento era el mismo, digamos, ¿no? La transformación de un espacio, la inserción de un... pero con el cuerpo puesto desde otro lugar sería, ¿no? Me embarro, me ensucio, me limpio, que son dos modalidades que tranquilamente pueden sobrevivir hoy, ¿no? Digo, nos quedan en el lugar del concepto más simulacro, más, o lo hacemos físicamente y lo trasladamos en un camión y lo llevamos en un baúl, que llevamos 500 kilos de carga cuando nos vamos de viaje. O sea, esa parte pragmática también se piensa. Ahí está Emilio García Güevi, que lo conocerán ahora por su obra actual. Federico. Ese es un objeto, quédense tranquilos. Pero podían haberlo sido, de hecho había cucarachas en vivo y en directo. Román Lamas, que también es de ese periodo, Maricel Álvarez, gente que tiene su carrera ahora por el mundo. Bueno, eso. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces cerramos aquí este segundo encuentro. Les recuerdo, tercer y último encuentro de estas 12ª jornadas, el 22 de agosto, ¿sí? Vamos a estar conversando, falta un tiempito después de las vacaciones de invierno, vamos a estar conversando sobre cuestiones de percepción, cuestiones bien técnicas acerca de cómo ve el ojo, cómo mira el ojo, cómo se construye la imagen para que la imagen sea percibida del modo en el que efectivamente es percibida, cómo se controla, si es que se controla, la percepción de las imágenes. ¿Sí? Con Graciela Schuster, la asistente de Rubén Schumacher, o sea, una teórica y técnica del tema, pero con una pata sobre el teatro muy clara y muy fuerte. ¿Sí? Así que nos vemos el 22 de agosto y muchísimas gracias a Ana Alvarado por